En nuestro contenido temático 2.3 abordaremos el tema de suajes. Hablar de suajes es hacer referencia a todos aquellos cortes, medios cortes o dobleces que se hacen en diferentes tipos de sustratos, ya sea papel, tela o viniles sintéticos o pieles. Pero para entender el concepto del suaje, habría que hacer referencia a que el suaje es un proceso de acabado posterior a la impresión o posterior a la planeación del objeto gráfico ya de manera tangible, en donde nosotros tuvimos que planear si ese objeto de diseño iba a llevar algún acabado suajado. Para ponerles un ejemplo cotidiano, todos los días nosotros en casa, cuando desayunamos y tomamos una caja de cereal, esta tiene algunos suajes o medios cortes que se hicieron para que se pudiera abrir y cerrar continuamente, ya que no en un solo momento se van a acabar todo el cereal. Entonces se necesitó planear desde el diseño que este empaque tenía que abrirse y cerrarse varias veces, planeando una lógica en el papel a través del suaje. ¿Se dan cuenta cómo el suaje está en muchos de los objetos que nos rodean, desde una caja de medicina hasta una caja de una crema o un perfume que compramos, incluso hasta de dulces, y muchos de los productos que nos encontramos tienen un suaje? Pero también valdría la pena hacer el paréntesis que también un suaje son los stickers que normalmente compran en la tienda y que ustedes pueden solamente llegar y desprenderlos. Estos también pasaron por un proceso de suajado en el que la presión se calibró para que no se desprendiera toda la pieza de un solo golpe, sino que al suajar el adhesivo, este solamente hiciera que se desprendiera la parte de la calcomanía y quedara el papel que la contiene pegado en la parte de abajo. De esta manera podemos ver que hay muchos artículos que tienen un proceso de suajado. Hablando técnicamente en este proceso, cuando a nosotros nos encarguen un diseño, tendríamos que prever si este va a llevar un suaje especial. Cuando hablamos de suaje de corte, estamos haciendo referencia al corte total que se hace de, en este caso, el objeto o el producto, desprendiéndolo del sustrato. Cuando hablamos de suaje de medio corte, regularmente son aquellas líneas punteadas en las cuales se va a desprender una parte del objeto, o en este caso de la etiqueta o de la pestaña. Y cuando hablamos de suaje de doblez es cuando se va a planear el doblez para el armado, como lo podemos ver aquí en nuestra caja. Esta cajita, si ustedes pueden observar, tiene unas marcas que ya fueron previamente dobladas. Estas marcas se llaman suaje de doblez. También es conocido que el suaje de doblez se ha llamado plegado. Cuando hacemos un plegado estamos haciendo referencia a muchos dobleces que se van a hacer en algún objeto de diseño. De ello derivaría que el plegado no solamente se estaría haciendo en cajas de productos o de empaques, sino que el plegado ya estaría pasando a otro nivel en el que estaríamos hablando, por ejemplo, de folletería o de revistas en las que de pronto encontramos hojas que se desprenden o se doblan o se despliegan hacia los costados. Estos también pasaron por un proceso de plegado, o sea, de un suaje de doblez. De esta manera es como se va abriendo el panorama en miles de posibilidades a través de las cuales los suajes se pueden utilizar en diferentes acabados de los procesos del diseño. Aquí yo tengo más empaques, los cuales tienen diferentes procesos. En su mayoría todos son cajas de cartón. Algunos de los papeles que se utilizan para este tipo de empaques, hablando de cajas, es regularmente el caple, la sulfatada, el craft y el cromacote. De la misma manera, ustedes pueden observar cómo esta caja tiene estas partes hendidas, que son los pliegues, las partes plegadas, que solamente fueron suajes de doblez, y las partes exteriores son nuestros suajes de corte.
Por ejemplo, aquí tengo un empaque que es una caja de cartón. Esta caja de cartón obviamente pues fue suajada, tiene suajes de corte y de doblez. Además, esta caja contiene en su interior un manual de cómo elaborar el producto que viene en su interior. Y si se dan cuenta, este empaque viene doblado en 4. Existen máquinas que se encargan también de hacer este plegado, o por el otro lado también podría pasar por un suajado solamente de doblez y posteriormente ya nada más se le da el terminado, se dobla y se mete en el interior del empaque. Ahí es cuando me refería que no solamente el suaje es para cartón o para productos como empaque, sino que también puede ser utilizado para papel. Les voy a mostrar aquí una plantilla que tengo para suaje, en la cual vamos a poder observar en el acetato que en él se encuentra la pieza del suaje que se planeó. Aquí ustedes pueden observar el diseño solamente impreso. Esta misma etiqueta o empaque que yo tengo ya tiene el proceso determinado final. Y así es como salió nuestro impreso del sistema de impresión en offset antes de ser suajado. Posterior a la salida es que entonces se tiene que planear el suaje, en el cual lo que se hace es montar el registro para verificar que efectivamente caiga el corte y posteriormente ya pase por la máquina. Pero ¿cómo se planea este suaje que tenemos? Aquí yo tengo unos suajes industriales, los cuales previamente también se planearon como este, que solamente se ven las líneas, y planeándolo ya nada más sobre las líneas, el artesano o el forjador de este tipo de piezas, con ese contorno él se da la idea de cómo nosotros necesitamos la pieza. Este suaje es un suaje industrial. Si ustedes pueden observarlo, es muy tosco, es muy grande. ¿Por qué? Porque es de alta resistencia y también es utilizado para suajar tela, viniles o materiales de grosores ya grandes. Este tipo de suaje no sería para papel. Aquí tenemos también otro tipo de suaje. Y si ustedes pueden observar, tiene la línea de corte que está marcada acá y aquí tiene unas ligeras curvas que están denotando o están marcando que aquí solamente es un hendido o solamente es un doblez. Al igual que en el otro tipo de suajes para papel o cartón, también en los viniles puede ser que este sea un fruncido que se está planeando para manipular la tela o la piel. De igual manera, aquí tenemos otro suaje con otra forma y si se dan cuenta se puede hormar o se puede modelar la pieza de tal manera que nosotros tengamos previsto en el diseño la forma que nosotros queramos. Entonces vean cómo este material que se puede ver tan fuerte y tan resistente, de acuerdo al diseño, es moldeado para que pueda hacer ese corte. Es importante mencionarles que existen diferentes tipos de suajes. Estos suajes son para procesos industriales. También existen otro tipo de máquinas para suajar, las cuales son de rodillo y regularmente estas son de un proceso más manual que no requiere tanta presión ni suajar tantos números de piezas en una sola bajada. Así también existen otro tipo de máquinas semiautomáticas que son de golpe. ¿En qué va a radicar la diferencia entre los diferentes tipos de máquinas para suajar? Sin duda, una de las principales características sería el material. ¿Qué tipo de material vamos a cortar? ¿Cuántos números de piezas se necesitan cortar por cada bajada? Y bueno, obviamente también la resistencia y la durabilidad que tiene la pieza del suaje. Es importante mencionar, como decíamos, estos suajes que yo les mostré son totalmente industriales. ¿Por qué? Porque cortan grandes cantidades tanto de piezas como de materiales gruesos. Pero si estamos hablando de suajes, de cajas, de cartones, aquí podríamos utilizar la semiautomática. Este tipo de máquinas que no son para tiradas industriales regularmente cortan pieza por pieza.
Si recordarán, anteriormente platicábamos sobre las máquinas de impresión tipográfica y decíamos que las Chandler o las Heidelberg eran máquinas de muchos años, muy antiguas, pero que aunque ya no se utilizan para lo que fueron creadas originalmente, se fueron adaptando. Algunas de ellas también fueron adaptadas para los procesos de suajados. Estas son las que les menciono, que se hacen pieza por pieza. El suaje de este otro tipo de máquinas es de un fleje más delgado que es montado en una base de madera para ser delineado y formar la figura que nosotros vamos a suajar. Estos, al no necesitar una cantidad de presión muy alta, puesto que van a cortar papel, es por ello que son más delgados, más finos y al mismo tiempo permiten hacer cortes de detalles más laboriosos. Si se dan cuenta, en los suajes industriales son piezas más grandes, un poco más toscas. En los otros tipos de suajes, los que son más artesanales y de menos uso rudo, ahí podemos suajar piezas tan delicadas o en este caso tan laboriosas que se podrían llevar a cabo en el proceso de suajado. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta de presentación que lo que se buscó fue que tuviera un detalle muy original. Al no ser una tarjeta en formato convencional rectangular, se buscó que tuviera una pieza original de acuerdo al giro comercial del producto. Entonces se generó un suaje para poderla cortar en forma de un barniz de uñas. En los procesos de suajes, como se los mencionaba, estamos hablando de corte, medio corte y doblez. Y es precisamente en el corte y el doblez donde también podemos ver que este proceso de acabado se puede utilizar para aplicaciones más creativas, de más detalle o que requieren de mayor originalidad. Por ejemplo, aquí tengo conmigo un cuento. Aquí ustedes pueden ver cómo este cuento tiene suajes de corte y suajes de doblez, en el cual hacen que tenga este movimiento que se genera a la hora de hacer la abertura de la hoja del cuento. Esto le da mucho realismo y tridimensionalidad y previamente tuvo que haber sido planeado al ser impreso que iba a suajarse. Este tipo de cuento, antes de estar así con este terminado, tuvo que haber sido impreso en lienzos que primero pasaron por el proceso de suajado y ya luego el montado en el encuadernado. Si se dan cuenta, aquí ya estamos combinando dos técnicas, ¿no? El encuadernado, el suajado y la tercera que sería el impreso, ¿no? Fíjense cómo en el proceso de diseño se empiezan a combinar ya todas las técnicas y los sistemas de impresión que vamos viendo. Entonces vean cómo este cuento ya no solamente es un cuento bidimensional, sino que al darle este nivel de realismo, el suaje nos permite a través de los cortes y los medios cortes darle este acabado impresionante. Y es así como nosotros podemos ver que los suajes se pueden utilizar para diferentes tipos de procesos. ¿De qué va a depender? Sin duda de la originalidad y la creatividad que el diseñador tenga. Pero estas posibilidades solamente se hacen tangibles si nosotros conocemos los procesos. En ello radica la importancia de conocer cada uno de los procesos que existen en los sistemas de impresión, así como los acabados a los que tenemos acceso, porque de ello va a depender que a la hora de planear el diseño nosotros podamos tener posibilidades infinitas para hacer que nuestros trabajos sean únicos y diferentes.